Bueno, pues bienvenidos. Estamos en este nuevo proyecto de entrenamiento, desarrollo de soluciones Microsoft Windows Communication Foundation, utilizando Visual Studio 2010 y Visual C Sharp. Entonces, mi nombre, pues prácticamente todos ya lo conocen, ya van a estar hartos de mí en todo este año. Prácticamente fue año de entrenamiento, algunos de parte de la comunidad, algunos otros de parte de TI Capacitación, algunos otros de parte de Microsoft, y nuevamente aquí para cerrar el año. Bueno, todavía nos falta el diplomado de HTML, pero para cerrar el año aquí ya estamos con desarrollo de soluciones Microsoft Windows Communication Foundation con Visual Studio 2010 y Visual C Sharp. Entonces, este es un entrenamiento que se imparte aproximadamente en 24 horas. 24 horas de entrenamiento. Entonces vamos a ver aquí, pues vamos a iniciar, ¿no? La audiencia, ¿para quién está dirigido? Se recomienda, altamente recomendable, que los participantes sean desarrolladores. Desarrolladores con conocimientos en Visual C Sharp, ¿sí? También se requiere que los participantes tengan conocimientos en programación orientada a objetos. ¿Por qué programación orientada a objetos? Porque prácticamente cuando nosotros empecemos a desarrollar aplicaciones con Windows Communication Foundation, vamos a ver aquí cómo la tecnología caprichosa primero nos dice, bueno, está la programación rural, esto es, podemos mencionar un DEL, un Pascal, por ejemplo. Podemos mencionar por ahí un GW Basic, un Clipper, por ejemplo, un Fox Pro también, podemos mencionarlo. Es la programación procedural. Ya soy experto en programación procedural, ¿no? Ah, pero fíjate que existe la programación orientada a objetos. Híjole, entonces cambia tu manera de programar. Igual, nuevas generaciones, a lo mejor de entrada llegaron a programación orientada a objetos, entonces, bueno, no pasaron por la etapa procedural. Pero en la programación orientada a objetos, tu panorama debe cambiar, tu manera de pensar debe cambiar. Si no cambia, entonces, híjole, no vas a estar aprovechando bien, lo que propone, digamos, la programación orientada a objetos. ¿Correcto? Bueno, pues me hago experto en programación orientada a objetos y ya conozco los objetos. Pues fíjate que ahora la modalidad es programación orientada a servicios. Híjole, entonces, no es que te olvides de tu programación procedural, porque probablemente me pueden dar la razón. Dentro de los objetos también tenemos programación procedural. Bueno, ahora con programación orientada a servicios no quiere decir olvídate de los objetos. No, porque los servicios se pueden realizar combinando objetos, ¿correcto? Entonces, por eso es que el requisito principal aquí es Visual C Sharp y también programación orientada a objetos. Si la gente no tiene conocimientos de programación orientada a objetos, si la gente no tiene conocimientos en Visual C Sharp, este curso no es para ustedes. Entonces, no pierdan el tiempo realmente. Tenemos igual ahí en la red cursos de C Sharp, cursos de programación orientada a objetos que lo estamos concluyendo. Entonces, váyanse primero a esos entrenamientos y después ya retoman Windows Communication Foundation. Si se van a meter a Windows Communication Foundation sin conocer antes Visual C Sharp o programación orientada a objetos, no es imposible. O sea, sí pueden aprender a desarrollar aplicaciones Windows Communication Foundation, pero les va a costar mucho trabajo. Y muy probablemente, en lugar de que les guste Windows Communication Foundation, lo van a ver tan complejo que van a decir, esto no sirve, esto es demasiado para mí. Pero no es que sea eso, sino más bien que no tenemos las bases para aprender el desarrollo de programación orientada a servicios. ¿Correcto? Entonces, esas son las recomendaciones, pero igual, cada uno de ustedes sabrá si este curso es para ustedes y cumple con estos requisitos. Experiencia en Visual Studio 2010, altamente recomendable. Igual alguien dice, es que yo todavía trabajo, me ha tocado.
Oye, Miguel, ¿qué me recomiendas para aprender Visual Studio 2005? Les digo, ya, olvídate de 2005, ya vete a 2010. Entonces, si hay alguien aquí que todavía no programe con Visual Studio 2010, bueno, no es tan indispensable, pero muchas de las cosas que vamos a estar probando aplican para Visual Studio 2010 únicamente. Entonces, sí es bien importante que conozcan Visual Studio 2010. Otro punto importante, este entrenamiento no sirve si nada más lo ven y no lo aplican. Entonces, si quieren aplicar, ¿qué necesitan? Requieren Visual Studio 2010. ¿Qué versión de Visual Studio 2010? Yo les recomendaría mucho la versión Ultimate o la versión Professional. ¿Puedo con las versiones Express que son gratuitas? Sí puedes, aunque te vas a perder de muchas características propias de Visual Studio. Entonces, descárgate Visual Studio del sitio de Microsoft, versión de, me parece, 90 días, y entonces eso te va a ser suficiente para que puedas desarrollar. Ahora bien, hay programas para gente de empresas que Microsoft les apoya y les puede ofrecer todo el software para desarrollo de forma gratuita, las versiones Ultimate. Entonces están los programas para estudiantes, DreamSpark, están los programas ya para empresas, está BizSpark y está el Website Park. Entonces, puedo decirles que no hay pretexto del por qué no estar utilizando un producto de Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate. O sea, no hay ningún pretexto de que está muy caro. No. Microsoft te lo proporciona de forma gratuita a través de lo que Microsoft le llama Startups, o sea, los arranques, los inicios. ¿Sale? Entonces, algo importante, Windows 7. Ya XP pasó a la historia. Quien tenga XP prácticamente está obsoleto y quien esté obsoleto no es el entrenamiento para él. Entonces, el sistema operativo que vamos a utilizar para desarrollar aplicaciones es Windows 7. Ok, ¿tienen Windows 2008? Ok, sí sirve. Además es el papá de Windows 7, entonces no hay ningún problema. Otro. Internet Information Server. Es importante que tengan instalado Internet Information Server. ¿Qué otra alternativa tienen? Pues pueden conseguir un servidor Windows 2008 para que sobre él publiquen sus aplicaciones Windows Communication Foundation. Entonces, con que tengan Windows 7, Visual Studio 2010 y aunque no tengan ahí mismo Internet Information Server, con que se consigan un servidor Windows 2008 y le instalen IIS, con eso sería suficiente, ¿correcto? Ese servidor Windows 2008 con IIS no necesariamente tiene que ser un servidor físico, puede ser también un servidor virtual, ¿correcto? Entonces, eso sería. Bien, si alguno de ustedes va a tomar el curso de MVC para los compañeros que cumplieron el diplomado de Windows Azure, entonces con con el curso de MVC todavía es más exigente porque además requerimos 2 equipos, uno de desarrollo y uno de prueba, entonces más o menos para que se vayan preparando. ¿Correcto? Bien. Vamos entonces, aquí ya vi los requisitos, ahora este es el contenido propuesto. ¿Cuál es el contenido propuesto? Bueno, módulo 1, vamos a, como siempre, como en la mayoría de los cursos, vamos a ver una introducción a conceptos teóricos y entonces lo que vamos a ver es la arquitectura orientada a servicios. Entonces, en este módulo 1 vamos a explicar cómo diseñar aplicaciones orientadas a servicios. Comúnmente se le conoce como la arquitectura SOA, Service Oriented Architecture. Sí, entonces es una arquitectura que nos dice que el elemento principal es el servicio. ¿Correcto? Entonces vamos a ver ahí qué dice SOA. Vamos a ver cuáles son los beneficios que propone SOA y vamos a ver cuál es la relación de SOA con Windows Communication Foundation. O sea, ¿cómo se relaciona SOA y Windows Communication Foundation? ¿Correcto? En el módulo 2, iniciando el desarrollo con Windows Communication Foundation. Ok, ya vimos qué cosa es SOA.
Ya vimos, por ejemplo, qué cosa es o cuáles son los beneficios, cuál es la relación con Windows Communication Foundation, ¿no? ¿Qué vamos a ver entonces en el módulo 2? En el módulo 2 vamos a iniciar el desarrollo con Windows Communication Foundation, ¿sí? Observaciones. Vamos a empezar a trabajar con el bloc de notas. Entonces, ahí vamos a tener que utilizar bloc de notas y nos vamos a ir a nuestros conocimientos de C Sharp, a nuestros conocimientos de programación orientada a objetos. Hay un tema muy importante, si quieren váyanle anotando, por si no lo sabían, el uso de las interfaces. Entonces, anótenle por ahí tareas si no estoy muy familiarizado con el uso de interfaces, y me refiero a interfaces, a esos elementos de la programación orientada a objetos. No me refiero a las interfaces de usuario, ¿eh? O sea, me estoy refiriendo a la estructura de programación orientada a objetos conocidas como interfaces. Entonces, vamos a iniciar nuestro desarrollo con Windows Communication Foundation en el módulo 2. En este módulo se describe entonces cómo implementar un servicio Windows Communication Foundation desde el inicio. ¿Y qué es eso del inicio? Pues vamos a ver cómo se define un contrato, vamos a ver cómo se implementa un contrato, vamos a ver también cómo se hospeda un servicio. Esto es, ya hice el contrato, ya implementé el contrato, ahora vamos a hospedar ese servicio. Luego, ¿cómo le hago para que los usuarios puedan acceder a mi servicio? Por allá recordarán de un curso de Windows Azure que vimos el uso de los endpoints. Bueno, pues en Windows Communication Foundation también existen los endpoints. Entonces, si ya aprendí Windows Azure, prácticamente ya sé Windows Communication Foundation, al menos en el concepto de los endpoints. Bien, el otro concepto, los famosos bindings. Por ahí ustedes en el curso de Windows Azure aprendieron que para comunicarnos con un servicio puedo utilizar protocolos como HTTP, protocolos como HTTPS, protocolos como TCP. Bueno, pues sería el equivalente a los bindings, que donde yo puedo decir qué protocolo utilizar, qué esquemas de seguridad utilizar, si encripto, si no encripto. Entonces, vamos a ver qué es eso de los bindings. Les puedo decir, y váyanlo ya recordando, cuando hablemos de un endpoint, recuerden el ABC de los endpoints. Un endpoint consta de ¿qué? De una dirección, A. Consta de un binding, B. Y consta de un contrato. Entonces, un endpoint consta de address, binding, contract. ¿Sí? El ABC de los endpoints. Entonces deben tenerlo muy presente. ¿A qué se refiere el ABC de los endpoints? Se refiere a que los endpoints están formados por dirección, el famoso binding o enlace, y el contrato. ¿Y qué cosa es el contrato? Pues así como cuando ustedes firman un contrato, algo así como con el curso de HTML5 que les dice Rubén, bueno, te voy a becar si solo si aceptas que vas a terminarlo exitosamente, ¿no? Entonces realmente es un contrato que no están firmando, pero están aceptando. Esas son las reglas. Bueno, un servicio también expone reglas y el cliente que los consume debe aceptar esas reglas. Esas reglas se agrupan en un contrato. Ese contrato tradicionalmente se implementan con una interfaz. Entonces ahí es donde vamos amarrando los conceptos, ¿sí? Si ustedes están familiarizados con los conceptos, todo va a ser muy fácil. Si no estoy familiarizado con ciertos conceptos, entonces se me va a complicar el asunto, ¿no? Bien, ¿qué más vamos a ver en el módulo 2? Vamos a ver cómo crear un proxy para un servicio Windows Communication Foundation. Windows Communication Foundation o un servicio Windows Communication Foundation corre en algún servidor en la web. ¿Cómo llego a ese servicio? Bueno, pues se tiene que hospedar. Al hospedar expongo un endpoint. Y entonces para llegar al endpoint tengo que agregar una referencia. Y entonces al agregar una referencia hace que se construyan clases en el cliente. Esas clases engañan a la aplicación cliente, ¿sí? Haciéndoles ver
por ahí recuerden su, bueno, en fin. Esto hace ver entonces, o engañar, les digo, a que la aplicación cliente piense que se está comunicando de forma local, pero realmente se está comunicando de forma remota. ¿Y cómo es posible esto? A través de un proxy, ¿correcto? Entonces, tarea número 1 o tarea número 2, bueno, la tarea número 1 fue, si no estoy familiarizado con interfaces, investigar qué es una interfase y cómo se usan las interfaces y para qué sirven. Tarea número 2, investigar qué cosa es un proxy, qué significa la palabra proxy. Y pueden investigarlo en el contexto de Windows Communication Foundation o pueden investigarlo en el contexto de una conexión a Internet, que de hecho desde ahí en las conexiones a Internet fue donde se empezó a escuchar mucho esta primer palabra proxy. Y eso viene desde ahí del 95, o sea, ya es vieja esta palabra y bueno, se utiliza también aquí en servicios Windows Communication Foundation, ¿no? Entonces vamos a ver ahí los Channel Factory o las fábricas de canales y vamos a utilizar la opción ADD Service Reference de Visual Studio 2010. Eso sería el módulo 2. Módulo 3. Hospedando servicios Windows Communication Foundation. ¿Qué vamos a ver en el módulo 3? Módulo 3. Vamos a explicar cómo Windows Communication Foundation hospeda los servicios, o cómo hospedar más bien servicios Windows Communication Foundation. Hay varias alternativas. Una, utilizando servicios Windows. Otra, utilizando Internet Information Service. Otra, utilizando WAS. Windows Process Activation Service. Otra, Windows Server App Fabric. Otra, una aplicación de consola. Otra, una aplicación Windows Form. Otra, una aplicación Windows Presentation Foundation. Otra, a través de Windows Azure. ¿Correcto? Entonces, en este módulo 3 vamos a aprender a seleccionar el host más apropiado para hospedar un servicio Windows Communication Foundation. ¿Sí? Y vamos a ver cómo configurarlo apropiadamente para que tenga su máxima operación. Esto es, que sea el servicio lo más robusto posible. Módulo 4. Definiendo e implementando contratos Windows Communication Foundation. ¿Sí? En el módulo 2 ya vimos una breve explicación, o veremos más bien una breve explicación de todo este asunto. Bueno, en el módulo 4 vamos a entrar de lleno a ver si aprendimos. Entonces vamos a aprender a definir e implementar contratos Windows Communication Foundation. Es bastante sencillo esto, ¿no? O sea, no es nada de otro mundo. Yo creo que les va a gustar Windows Communication Foundation, pero recuerden, deben tener los conocimientos básicos. Si se meten directamente a Windows Communication Foundation sin conocer el lenguaje, sin conocer programación orientada a objetos, se les puede complicar el asunto. Módulo 5. Módulo 5, Endpoints y comportamientos, o en inglés, Behaviors. En este módulo vamos a describir cómo exponer múltiples endpoints para un servicio Windows Communication Foundation. También vamos a ver cómo descubrir servicios de forma automática y también cómo hacer que mis servicios puedan ser descubiertos en la red. Esto es, que cualquier usuario pueda ver mis servicios y consumirlos. Vamos a ver cómo se realiza esto, ¿no? Vamos a aprender a configurar instancias de servicio. Esto es que yo puedo tener una sola instancia o múltiples instancias. Vamos a aprender también acerca de los modos de concurrencia. Esto es, varios usuarios van a poder utilizar la misma instancia. ¿Qué pasa si dos usuarios utilizan el mismo objeto instanciado? ¿Sí? Eso lo vamos a ver aquí en el módulo 5. Vamos a ver cómo proporcionar la confiabilidad en el servicio a través del uso de transacciones. Entonces vamos a hablar de transacciones Windows Communication Foundation y para los que hayan estudiado Windows Azure vamos a recordar un tema conocido como Message Queues. ¿Sí? Nada que ver con Windows Azure, pero sí en el sentido de la forma en que trabajan.
los message queues. Más o menos los que me siguieron en Windows Azure ya sabrán de qué estamos hablando. Ese es el módulo 5. Módulo 6. Probando y resolviendo problemas con los servicios Windows Communication Foundation. En este módulo vamos a describir cómo diagnosticar errores y problemas causados en los servicios Windows Communication Foundation. Vamos a ver cómo configurar los servicios y vamos a ver cómo exponer información de errores que se puedan presentar. Una de las reglas cuando desarrollamos aplicaciones orientadas a servicios es que nuestros servicios deben de ser independientes de la plataforma, esto es, del cliente que lo consuma, o sea, independiente de la tecnología e independiente del sistema operativo e independiente del hardware, ¿sí? Entonces, cuando diseñamos una aplicación, por ejemplo, Windows Communication Foundation, y queramos o deseamos que la aplicación sea una aplicación Service Oriented Architecture, esto es, orientada a los servicios, a la arquitectura orientada a servicios, entonces debemos considerar que los clientes no necesariamente van a ser clientes.net. Si no van a ser clientes.net, no debemos exponer información propia de .net. Por ejemplo, las excepciones. ¿Sí? Una excepción en .NET no necesariamente va a ser una excepción de Java. O una clase, una entidad del Entity Framework no va a ser consumida forzosamente por un cliente que soporte Entity Framework. Probablemente lo consuma a un cliente Java que no conoce Entity Framework, ¿no? Entonces nosotros vamos a aprender aquí en este módulo precisamente también a exponer información que pueda ser reconocida por X cliente. Vamos a explicar cómo utilizar el trazado. Ahí los que me siguieron en Windows Azure prácticamente ya conocen este tema. El trazado, el login de mensajes también, eso lo vimos en el curso de Windows Azure. Entonces prácticamente este módulo está tranquilo. Vamos a ver también otras herramientas para diagnóstico. Y vamos a ver cómo monitorear los servicios en tiempo de ejecución. Ese sería nuestro módulo 6. Módulo 7, algo importante cuando desarrollamos servicios es el manejo de seguridad. En este módulo vamos a explicar cómo diseñar aplicaciones seguras, cómo implementar seguridad en Windows Communication Foundation, tanto a nivel de mensaje, como a nivel de transporte. Esto es, cómo proteger el mensaje que viaja del cliente hacia el servidor y viceversa. Pero también cómo proteger el medio de transporte, ¿sí? Entonces, es algo así como cuando ustedes mandan un paquete por correo, tienen que buscar un transporte confiable, ¿sí? Pero además, el paquete si es muy comprometedor, probablemente busquen alguna forma de protegerlo. Entonces, eso mismo se tiene en Windows Communication Foundation. Protección a nivel de transporte y protección a nivel de mensaje. Cómo integrar autenticación y autorización también es parte de este módulo. Entonces, vamos a ver cómo autenticar usuarios, cómo autorizar usuarios también, ¿no? Sí, entonces, eso es lo que vamos a aprender aquí en el módulo 7. Finalmente, al llegar al módulo 8, en este módulo vamos a explicar cómo mejorar el rendimiento de un servicio. Vamos a ver cómo realizar comunicación asíncrona, ¿sí? Esto es, normalmente yo desarrollo aplicaciones y bueno, la comunicación es síncrona. ¿Qué significa? Que invoco un método del servicio y se queda congelada mi aplicación, se queda congelado el thread hasta que reciba yo la respuesta. Una vez que recibo la respuesta, en ese momento ya continúo. Puede ser una mala experiencia para el cliente, ¿sí? Sobre todo porque va a ver congelada la aplicación. Oye, Miguel, ya se congeló la aplicación. Ah, espérate tantito porque es que está comunicándose con un servicio y va a tardar. Entonces, mejor puedo yo implementar una comunicación asíncrona. ¿Qué significa?
que simplemente lanzo la petición, invoco al método de forma síncrona, el hilo continúa y entonces el usuario puede seguir trabajando en algunas otras tareas y en algún determinado momento de tiempo voy a recibir la respuesta de que el servicio se ha ejecutado exitosamente. Entonces, con eso mejoramos la experiencia del usuario a través del llamado asíncrono. ¿Sí? Vamos a ver también de los temas avanzados cómo extender servicios Windows Communication Foundation utilizando inspectores, comportamientos. ¿Sí? También vamos a describir cómo utilizar el servicio de ruteo de Windows Communication Foundation. Es lo que se conoce Windows Communication Foundation Routing Service. ¿Sí? También, ¿para qué? Para mejorar, ¿sí?, la disponibilidad del servicio. Vamos a mencionar también cómo utilizar los servicios de Workflow para orquestar servicios durables y que tarden mucho tiempo. Esto es que yo puedo combinar Workflow Services para lanzar un servicio, pero ya sé que el servicio puede dilatar horas, puede dilatar inclusive días, porque está en condición a que alguien lo apruebe. Entonces, vamos a ver cómo realizar este tipo de servicio y bueno, eso lo vamos a ver ahí en el módulo 8. Prácticamente entonces ese es el contenido de nuestro entrenamiento. Son 8 módulos que vamos a estar cubriendo a lo largo de estas 2 semanas únicamente. ¿Correcto? Bien. Entonces, el día de mañana lo que vamos a ver nosotros es el módulo 1, arquitectura orientada a servicios. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es dejar la primera tarea. Tarea 1, investigar qué es SOA. Sí, ese sería nuestro ejercicio 2. Perdón, el ejercicio 1. Ejercicio 2. ¿Cuáles son los beneficios de SOA? Ejercicio 3. Escenarios del uso de SOA. Esa es la otra tarea. Ejercicio 4 o investigación 4. ¿Qué es? Vamos a ponerle aquí. ¿Qué es Windows Communication Foundation? Ejercicio 5 o tarea 5.5, como le quieran llamar. Vamos a ver aquí. ¿Cuál es la relación entre SOA y Windows Communication Foundation? ¿Correcto? Esto lo deben enviar a la lista de correos Windows Communication Foundation 4 @.netpuebla.com. A ese correo. Pero solo van a poder enviar correos si están registrados en la lista de distribución. Y si quieren registrarse en la lista de distribución, entonces lo que van a hacer es, mándenme por aquí en una ventanita de chat el correo que quieran registrar para que a través de ahí estemos comunicados. ¿Correcto? Entonces, es importante que investiguen. Aquí es donde vamos a empezar a ver quiénes realmente están interesados en aprender. ¿Sí? Si no tienen tiempo, pues entonces no tienen tiempo de entrenarse, ¿verdad? Pero si tienen tiempo, entonces van a enviar ahí sus actividades. Ahí están. Entonces, si tienen alguna pregunta, lo mismo, color morado, por favor. Si tienen preguntas a través del panel de preguntas y respuestas, también lo podemos ver. Entonces, déjenme mientras. Adriana, perdón, ¿tienes alguna pregunta? Sí, Miguel. Sí, adelante. Hace mucho tiempo, cuando empecé a mirar la parte de .NET, me encontré con la parte de Web Services.
Correcto. Mejor dicho, ¿en qué momento nació Windows Communication Foundation para suplir esas necesidades? ¿Me hablas de fechas? Sí, porque Periodos, ajá. sí. Windows Communication Foundation surge con el Net Framework 3.0. Y el Net Framework 3.0 surge en el 2007, con riesgo de equivocarme, pero creo que no, igual si alguien me quiere corregir. En el 2007 surge Net Framework 3.0 y ahí surge Windows Communication Foundation. Realmente Windows Communication Foundation vino incluido con Windows Presentation Foundation, Workflow Foundation y CardSpace. Entonces, esas 4 tecnologías se incorporaron al Net Framework 2.0 y surgió el 3.0. En ese momento, compañera. No sé si respondí a tu pregunta o no era eso. Todas las cosas que yo podría hacer en los web services los puedo cubrir en este momento con Windows Communication Foundation. ¿Es pregunta o es afirmación? Es pregunta. Ok. Te comento, es una pregunta interesante. Y es interesante porque si no la hubieras preguntado, probablemente muchos se quedarían con la duda, pero igual a lo mejor muchos ya lo saben, ¿no? Y si ya lo saben, pues entonces a lo mejor este entrenamiento no es para ellos. Bien, te platico así cómo estuvo el asunto. Anteriormente, un programador era contratado para desarrollar servicios web. Un servicio web tradicionalmente es un software que está expuesto en algún lugar en la red, que puede ser internet o puede ser una intranet. Y entonces, pues decía, a ver, tenemos que utilizar formatos compatibles, estándares, que no sean tuyos Microsoft, ni míos IBM o de HP, de nadie. O sea, que sean universales. Perfecto. Optemos por XML. Entonces se opta por XML. Mecanismo de transporte, pues qué mejor que HTTP. Perfecto, entonces por mucho tiempo se manejó servicios XML web. Y entonces ya tu programador te especializabas en desarrollo de servicios XML web. Pero el problema con los servicios web es que son hasta cierto punto lentos y hasta cierto punto pesados. ¿Por qué pesados? Pues ustedes ya han tenido la oportunidad de ver archivos XML, por ejemplo, para enviar, no sé, el valor 127, requerimos enviar el byte 1, el byte 2, el byte 7, por ejemplo, o el carácter 1, el carácter 2, el carácter 7, por ejemplo, ¿no? Entonces se vuelve un tanto lento, un tanto complicado. Y bueno, existen otras alternativas. En aquellos tiempos Microsoft dice, bueno, si tú quieres romper esa deficiencia, puedes, en lugar de utilizar XML Web Service, te doy oportunidad de que no trabajes con formato XML, trabaja con formato binario. Y no nada más te comuniques por HTTP, que es muy lento, comunícate directamente por TCP. Y entonces vas a hacer de tu aplicación más rápida. Entonces, ya sea que el mismo programador o que otro programador tuviera que hacer las dos tecnologías, bueno, pues tenías que hacer una versión XML Web Service de tu aplicación y si te la pedían, ok, mira, ¿sabes qué? La aplicación para el exterior con XML Web Services, pero para el interior, esto es aquí en la LAN, hazlo con TCP, ¿sí? Hazlo que maneje de forma binaria porque es más rápido. Entonces el programador tenía que aprender dos tecnologías mínimo, la de XML Web Services y la de manejo binario. Esa tecnología de manejo binario se conoció como Net Remoting, en el caso de Microsoft. Entonces, si tú eras un buen programador que haces aplicaciones orientadas a servicios, o lo hacías con XML Web Services o lo hacías con Net Remoting, ¿sí? O bien la empresa contrataba a un experto en XML Web Services y un experto en Net Remoting, por ejemplo, ¿no? Cuando surge Windows Communication Foundation, dice, tú enfócate a la lógica de tu aplicación. Y luego a mí me dices, Windows Communication Foundation, ¿cómo quieres que lo vean los clientes? ¿Quieres que lo vean como XML Web Services? Ok, tú dime y yo lo hago. Pero también te dice Windows Communication Foundation, ¿quieres que además lo vean como tipo Net Remoting?
tú dime y yo lo hago, pero tú no hagas versiones, versión 1, versión 2, no, tú nada más haz una sola versión y a través de archivos de configuración o a través de código, le podemos decir a Windows Communication Foundation cómo es que queremos que se comporte ante el cliente. Esto es, que el cliente lo vea como XML Web Services o que el cliente lo vea como Net Remoting. Entonces, Windows Communication Foundation es un proceso unificado para desarrollo de aplicaciones orientadas a servicios, incluyendo XML Web Services, XML Web Services Enhanced, incluyendo, por ejemplo, Net Remoting, incluyendo arquitecturas como DCOM, por ejemplo, o COM Plus. Entonces, Message Queue también. Entonces, todo eso lo incluye Windows Communication Foundation. Espero perdón, explicado y no enredado con tantas cosas que te dije. Compañera, No, está claro. Ok. ¿no te dormiste? No, no. Correcto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vámonos, Samuel, ¿tienes preguntas? Sí, tengo una duda con lo que estabas Sí, ahorita comentando acerca de Windows Communication Foundation contra lo que es un web service tradicional. correcto. Según lo que entiendo es que también ahorita el Windows Communication Foundation podrías consumirlo desde a lo mejor una aplicación realizada con otro lenguaje de programación, digamos PHP Java, ¿no? Por ejemplo. Fíjate algo interesante. Ahora que investiguen SOA, van a saber que la propuesta debe de ser independiente de la tecnología al cliente. Entonces, con eso se cumple que cualquier cliente, llámese Java, llámese .NET, llámese PHP, van a poder consumir el servicio Windows Communication Foundation. ¿Sí? Pero Windows Communication Foundation no nada más te sirve para realizar aplicaciones SOA, sino que puedes realizar aplicaciones exclusivas Net Framework con Net Framework. ¿Sí? Esto es, tú dices, ¿sabes qué? Mira, yo soy muy Microsoft, y entonces mi cliente va a ser Windows Communication Foundation y obvio mi servidor Windows Communication Foundation. No me interesa tener clientes Java, ni PHP, ni sé qué cosa es eso, ¿no? Entonces, si lo haces de esa manera, no contemplando interoperabilidad, entonces aunque un cliente Java lo quiera consumir, no va a poder. Un cliente PHP no va a poder consumirlo, ¿correcto? Ok, perfecto. Sí, es que tenía esa información, lo que me habían comentado que cuando se desarrollaba en Windows Communication Foundation, no podías consumirlo a través de PHP o de Java, ¿no? Sino que era muy propietario de la cuestión de Microsoft, de .NET, ¿no? Correcto, correcto. Entonces, Sí, incluso fíjate que Java puede platicar con Windows Communication Foundation. Pero en Java, híjole, eso es lo bueno y malo. Lo bueno de un software libre o software abierto, open source como se llame, es que mucha gente le mete mano. Entonces de repente puedes encontrar distintas versiones, distintas tecnologías, ¿no? Hay una tecnología, por ejemplo, en Java llamada WSIT, Web Services Interoperability Technology, algo así. Esta tecnología WSIT sí es compatible con Windows Communication Foundation, ¿sí? Pero otras alternativas de desarrollo de servicios con Java no son compatibles con Windows Communication Foundation. Entonces, de repente, alguna vez me tocó, oye, Miguel, mira, tenemos un cliente, más bien, un servidor Java. Pero, ¿qué crees? El cliente dice que sus clientes son .NET. Pero tienen .NET Windows Professional. Y Windows Professional no acepta Net Framework 3.0. Y entonces ya no puedo ejecutar aplicaciones Windows Communication Foundation. Bueno, pues ni modo, o sea, hasta ahí llegaste, ¿no? Entonces, la diversidad, entonces, en lo que es tecnologías como Java, por ejemplo, si tú vas a desarrollar aplicaciones donde tus clientes van a ser Java, investiga qué tecnología de Java te permite consumir servicios Windows Communication Foundation, para que no haya problemas, ¿correcto? ok, Muy bien, gracias. ok, dice... Cuando comentaste lo de autorizar a usuarios, ¿es lo mismo autorizar los recursos de una autenticación? No entiendo la pregunta.
A ver si alguien me ayuda. Dice, la pregunta es, cuando comentaste lo de autorizar a usuarios, ¿es lo mismo a autorizar los recursos de una autenticación? Si me quieres replantear tu pregunta, compañero, o si alguien entendió la pregunta y me quiere ayudar, por favor, se los agradecería. Y mientras, bueno, pues creo que con esto cerramos nuestra sesión. Detengo la grabación y me quedo a registrar sus correos para que puedan ustedes, enviar y recibir correos a través de la lista. ¿Ok? Entonces, últimas preguntas que tengan. Creo que no. A la 1, a las 2, a las 3. Ok. Bueno, cerramos esta sesión.